Hermanos, bienvenidos a En Busca de la Verdad Bíblica, un podcast dedicado a las verdades bíblicas. Estos días, hermanos, hemos estado estudiando a un CD tocante de la esclavitud a la libertad en el libro de Éxodo. Y ahora vamos a seguir adelante con ese estudio. Hoy vamos a hablar tocante una declaración que Dios hace, que es muy importante. Deja ir a mi gente. Deja ir a mi gente, dice el Señor. Hoy vamos a discutir ese tema, pero hermanos, primeramente quiero darles las bienvenidas. Gracias que hoy nos acompañan aquí con usted. Soy el hermano Eliseo Palomo. Y hermanos, hoy vamos a hablar tocante dejar ir a mi gente. Acuérdense que estamos haciendo un estudio en el libro de Éxodo. Estamos hablando tocante de la esclavitud a la libertad. Y es la imagen que Dios nos deja tocante el plan de la salvación que Dios nos ha dado. Hermanos, aquí en el capítulo 5 vemos que Moisés y Aarón se acercan al faraón por primera vez y le piden que permita a los israelitas celebrar una fiesta en el desierto. Él responde negativamente, negándose a dejar ir a los israelitas y exigiéndoles que recojan su propia paja para hacer ladrillo. Señor, gracias te damos por este día. Pido, Señor, que nos bendigas, que nos des, Señor, la lengua. Ayúdanos, Señor, en este día a aprender de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, otra vez que me des la lengua. Ayúdame, dame la unción de la gloria, Señor, para poder presentar tu mensaje a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, les dije que empezamos el programa, o más bien empezamos este podcast con medio de la declaración que Dios hace. Deja ir a mi pueblo, o deja ir a mi gente. Deja ir a mi gente. En el libro de Éxodo, capítulo 5 y el versículo 1 nos dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esa declaración, hermanos, se mira 7 veces en estos capítulos. Dios le dice al faraón: deja ir mi pueblo, deja ir mi pueblo. Este mandamiento revela que Israel estaba en un cautiverio, pero Dios quería que fueran libres para que puedan servirle. Esta es la condición de todo pecador perdido: la esclavitud del mundo, la carne y el diablo, hermanos. Vamos a Efesios, el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, del 1 al 3, y nos dice así: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué nos está diciendo aquí en estos versículos, hermanos? Simplemente esto, hermanos. Usted y yo, como hijos de Dios, antes de recibir a Cristo, hermanos, estábamos viviendo en pecado, en nuestros delitos, y por medio de eso, hermanos, estábamos muertos espiritualmente. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ellos antes de comer estaban vivos. Dios les había dado vida espiritualmente y físicamente. Cuando comieron del fruto, murieron espiritualmente. Esa muerte pasó sobre todo hombre, cada uno de nosotros, porque estamos nacidos en la imagen de Adán, estamos muertos en nuestros pecados y delitos, así nos dice la palabra. Pero porque Dios envió a su Hijo que murió en la cruz y resucitó el tercer día, ahora usted y yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos vida. La vida espiritual. Por medio de que tenemos ese Espíritu de Dios, por medio de que tenemos esa vida eterna, hermanos, ahora no estamos viviendo constantemente en pecado. Ojalá que usted y yo, como hijos de Dios, nos hemos apartado
por medio del Espíritu Santo, nos hemos apartado del pecado. Deja ir mi pueblo, es la declaración que Dios ha hecho. Amigo, este es el mandato que declara el Todopoderoso en su nombre, en el nombre mío. Deja ir mi pueblo. Dios está declarando así a Satanás, deja ir mi pueblo. ¿De qué? De su esclavitud. ¿A cuál esclavitud? Del pecado, hermanos. Dios ahorita está luchando por usted y por mí. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14 y el versículo 14 nos dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios está luchando por nosotros, hermanos. Un inconverto, una persona que no es cristiana, está en esclavitud así en las cosas de este mundo, en el pecado, en todo el sistema, cómo piensa, cómo hace las cosas, todo, hermanos. Está él atrapado, está él en esclavitud, acuerdo a las cosas, como se dice, la corriente de este mundo, en nuestros deseos pecados. Pero Dios está luchando por nosotros. Les ha dicho, Dios nos dio la victoria en la cruz. Es donde Él vino y peleó por nosotros, en la cruz. Resucitó al tercer día para darnos vida nueva. Oigan lo que quiero decir. Aquí Dios declara, la palabra del Señor declara que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando Moisés se acerca así al faraón, hermanos, entendemos algo. Dios lo ha enviado para luchar por nosotros. Le está pidiendo permiso, le está declarando a faraón, que es la imagen de Satanás. Deja ir mi pueblo para que me sirva. Satanás dice que no y empieza la batalla. En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 22, nos dice así: No lo temas, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo simplemente esto, hermanos. Dios está al lado de nosotros. Dios está luchando por nosotros. ¿Se recuerdan que aquí pronto vamos a llegar, es más, al próximo video vamos a llegar a los juicios de Dios, los 10 juicios? ¿Se recuerdan? Cuando Dios manda las moscas, manda la oscuridad, manda la sangre así al río. ¿Se recuerdan todo eso? Ok. Esas son, hermanos, les voy a dar un poquito de lo que voy a predicar, o voy a enseñar al próximo video de la guerra, la batalla. Y es simplemente esto, hermano. Esas batallas es una imagen de la batalla que usted y yo tenemos cuando nos empezaron a hablar de Cristo. ¿Se recuerdan cuando el pastor o un hermano, un amigo, alguien nos empezó a hablar de Cristo y usted no quería? No, que voy a hacerme yo, hermano, que esto y que lo otro, yo que voy a andar ahí con la Biblia en la mano. ¿Qué eran esas cosas que lo detenía de servir a Dios? ¿Por qué no quería recibir a Cristo como su Salvador? Puede ser las borracheras, puede ser el mujeriego, lo que sea. No me importa qué, eso es negocio suyo. Pero esas cosas que lo estaban deteniendo hacia atrás, era la esclavitud, era el Dios de usted. Dice, pues las borracheras, ok, ese era su Dios, ese es su Dios. Pues andaba de mujeriego, ese es su Dios. Las mujeres tal vez dicen, no, pues, mi marido no me deja, esto y lo otro, lo que sea, ese es su Dios. Y Dios tuvo que comprobar que Él era un Dios mejor, y peleó con usted para quitarle esos dioses, para enseñarle que esos dioses eran dioses falsos. Así como cuando una almendra se está cayendo, ¿verdad? Un árbol de almendra, cuando empieza a llover, empiezan las tormentas, muchos de esos árboles, porque no están enraizados bien, se empiezan a caer. Los rancheros van y les ponen palos. Son lo que le dicen soportes falsos. Y para que esa raíz pueda crecer más profunda y se agarre bien el árbol. Y se ponen esos soportes para ayudar a ese árbol que agarre raíz. Es lo mismo que usted y yo tenemos. Cuando yo dependo en mi borrachera, yo dependo así en otras cosas, sea lo que sea, esos son mis falsos soportes. Y Dios tuvo que enseñarme que Él era el soporte fuerte de mi vida. Y es lo que va a hacer. En Romanos capítulo 8, 31, Romanos capítulo 8 y el versículo 31 dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Hermanos, cuando Dios dice, yo voy a pelear por ti, más bien queriendo decir esto, hermanos, yo voy a pelear por tu alma, porque te amo. Yo voy a pelear para sacarte de la esclavitud, porque te amo. Nadie lo puede detener. Nadie le puede quitar eso. Y nadie lo puede vencer. En la cruz tuvimos la victoria. Él tuvo la victoria donde venció al enemigo para darnos la libertad. El faraón dice esto: ¿quién es el Señor para que yo obedezca? ¿Quién es ese Dios? Cuando Moisés y Aarón fueron con él, miren Éxodo capítulo 5 y el versículo 2 dice así: y el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Les digo algo, hermanos. El mundo mira la palabra de Dios como algo en vano, algo vacío. Cuando usted y yo nos empezaron a hablar de Cristo, no queríamos escuchar. Para nosotros eran cosas vacías, eran cosas que no tenían nada de valor. O decían, ¡ay, que Diosito esto! Y que Dios nos te bendiga, y que Dios... ok. Pero yo no quería vivir para el Señor. Y no pienso que usted tampoco quería vivir. Queríamos vivir para nuestros deseos, para las cosas de este mundo. Mi trabajo, esto, el otro, lo que sea. Eso es lo que yo deseo, ok. Y luego cuando pierdas su trabajo, estamos, ay Señor, ayúdame a encontrar otra, ayúdame a agarrar algo. ¿Cuántas personas no vemos, hermanos, que cometen suicidio porque perdieron su mental trabajo? ¿Cuántas personas no se oye? ¿Cuántas personas no vemos que pierden su trabajo y ya para ellos se les acabó la vida? En lugar de levantarse e irse a buscar otro, ¿verdad? Porque son lo que deseamos, es lo que deseamos de esta vida. Nuestras carreras, esto, el otro, el dinero, nuestros carros. El otro día estaba viendo un video de un pues lo voy a decir, un cholito que andaba comprando una parte para su carro, para su lowrider. Pagó $7,000 por un pedacito de su defensa de un Impala de enfrente. $7,000. Nomás porque estaba cromeado y estaba shiny, estaba bonito. Le garantizo que los hijos allá con pantalones rotos, zapatos rotos, mendigando el pan. Pero $7,000, un pedacito así de su Impala. Eso es la vida. No, hermano. Eso es ser esclavos. Eso es ser controlado por nuestro enemigo, Satanás. El mundo no tiene respeto por la palabra de Dios, hermanos, dije. Las palabras son vanas para ellos. ¿Por qué debería escuchar? Este faraón era conocido, o más bien era considerado hijo del dios Horus, que es hijo de Isis y Osiris. Más bien, el hijo general de Ra. Ra era el dios de Egipto. No tiene respeto por el Dios de los hebreos. En este primer encuentro con Faraón, Moisés no tenía la oportunidad de usar los señales que Dios le había dado. Now, ¿qué quiere decir eso? Quiero enseñar algo, hermanos. Al principio fueron a negociar y Satanás, o más bien el Faraón, dijo no. En el video de la introducción de Éxodo dije esto, hermanos, y les enseñé versículos. Yo no creo que este faraón era uno de Egipto. Miren ese video, les voy a explicar mejor, ¿ok? Era uno de los ameritas, creo que se llaman en español, los ameritas, que conquistaron Egipto. Y si usted lee historia, era como en ese tiempo cuando los hijos de Israel estaban captivos en en Egipto. Y en este tiempo, este faraón no era el faraón de Egipto, sino que era uno que fue puesto por medio de los amaritas. El pensamiento, el respeto de Dios es algo total diferente. Dice, yo no conozco a Jehová, dado que Jehová no es parte de la panteón egipcio. El faraón no le considera digno de reverencia. Acuérdense que Satanás no tiene respeto para las cosas de Dios. Él no va a respetar las cosas de Dios. Él odia a Dios. ¿Por qué? Porque son enemigos.
por medio de esto, de porque Moisés y Aarón fueron así a pedir permiso o declarar al faraón, deja ir mi pueblo, el faraón se enoja y les da más trabajo a los esclavos. Vamos a Éxodo capítulo 5, el versículo 9. Éxodo capítulo 5 y el versículo 9, y dice así: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Qué nos está diciendo? Simplemente esto, hermanos. El plan del diablo, y miren lo que va a pasar, hermanos, porque les ha dicho y sigo igual. Esto de aquí es una imagen, o como se dice, una foto de lo que Dios va a hacer o está haciendo en las vidas de las personas inconvertas. Dios permite que una persona inconverta venga a los pies de Él por medio de sus tribulaciones. El diablo siempre va a traer o les va a hacer la vida pesada a sus esclavos. Es como trabaja Él. Acuérdense, Él vino a destruir y vino a matar. Vino a hacernos la vida pesada. Porque usted y yo somos creación de Dios y Él odia a Dios. Él no le puede ganar o no puede vencer a Dios, como se dice, se la va a desquitar con nosotros. Y porque ahora estamos en pecado, queriendo decir que ahora, hermanos, hemos caído al pecado. Nuestra naturaleza es pecadora. Nos hizo servidumbres de Él, nos hizo esclavos de Él. Y porque ahora soy esclavo de Él, Él hace conmigo lo que Él desea. Dios me está queriendo rescatar de eso, me quiere dar la libertad de la esclavitud. Por eso vino Él, para darle a su creación, hermanos, la libertad en cual habíamos sido criados en esa libertad. Cuando Adán y Eva, antes de que fracasaran, ¿qué estaban? Estaban libres, eran perfectos, pero entró el pecado y nos hicimos esclavos al pecado. Estamos muertos en nuestros delitos, como dice la palabra. Aquí en esto, porque Dios empieza a tratar con nosotros y Dios ahora está, como se dice, entreviendo por nosotros, está pidiendo por nosotros. Ahora el diablo está enojado y para tratar de desanimarnos, nos hace la vida más pesada. Más bien, ¿por qué fuiste a buscar a Dios? Toma la cachetada. Es lo que está haciendo, es lo que hace. Moisés y Aarón presentan el mandato de Dios al faraón y el resultado fue más esclavitud para Israel. El pecador se someterá a la palabra de Dios o se resistirá a ella y se endurecerá. Queriendo decir esto, hermanos, miren, el pecador, usted va y les habla de Cristo y les dice, ¿por qué no recibes a Cristo ahora? Y el diablo viene, así como les dije la otra vez. El diablo se pone en una oída y el ángel, el Espíritu de Dios se pone en el otro. Ándale, recibe a Cristo, dice el Espíritu de Dios. Necesitas a Cristo. Y el diablito dice, no le hagas caso. No le hagas caso. Y la persona tiene la decisión porque tenemos el libre albedrío. Y esa persona va a hacer la decisión. ¿Recibo a Cristo o no? ¿Voy a tener que resistir la palabra de Dios o aceptarla? Cada vez que yo resisto la palabra de Dios, mi corazón se va a poner más duro, porque estoy resistiendo el poder del Espíritu de Dios, y me endurece el corazón. Así también como los hijos de Dios, cuando Dios le está diciendo, apártate de este pecado, y usted dice que no, y sigue en sus delitos, sigue en su pecado, despacito, despacito se está apartando de Dios, por su pecado. Se está endureciendo. Ya no está débil o como se dice, su espíritu, su corazón, ya no está débil a las cosas de Dios. Ya no es sensativo a las cosas de Dios, sino que ahora está más y más duro. Por eso digo, hermanos, cuando usted va a invitar a alguien a la iglesia, va a llevarles la palabra de Dios, ore por esa persona. Ore por ellos, porque es el trabajo del Espíritu Santo que convierta a esa persona. No es el trabajo de nosotros. Usted y yo nomás hacemos, como se dice, la vasija que Dios está utilizando para llevar la palabra de Dios, la palabra de Él, así a los pecadores. En cierto sentido, Dios endureció el corazón de Faraón al presentar sus reclamos.
Pero Faraón mismo endureció su propio corazón al resistir los reclamos de Dios. El mismo sol que derrite el hielo también endurece la arcilla. Now, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Simplemente esto, hermanos. Miren, usted y yo, hermanos, tenemos que ser sensibles a las cosas de Dios. Así como un pecador va a pelear, va a negar, no desea ser salvo. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, le ha enderezado el corazón. Vamos a ver. Mira al faraón en lugar de Dios. Mira al faraón en lugar de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se recuerdan, hermanos, que a Moisés y Aarón fueron y se declararon el mensaje de Dios con el faraón? Vamos a Éxodo capítulo 5 y el versículo 15. Éxodo capítulo 5 y el versículo 15. Y dice así. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron al faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué los haces así con tus siervos? Acuérdense, se estaban quejando. En lugar de decir, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué en lugar de que este hombre nos dejara ir, nos hizo las tareas más difíciles? Se nos puso más duro. ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó? Y es lo que estaba diciendo Moisés. Los hijos de Israel buscaron la ayuda del faraón en lugar del Señor, que había prometido liberarlos. En lugar de buscar la ayuda con el Dios que les iba a traer libertad, fueron para atrás al que los tenía captivo y buscaron ayuda con él. Vamos a Éxodo capítulo 5 y el versículo 20. El versículo 20. Y encontraron a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia del faraón. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y sus siervos, poniéndolos la espada en la mano para que nos maten. Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué aflijas a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Más bien Moisés estaba bien desanimado. Señor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué le hiciste así? Versículo 23. Porque desde que yo vine al faraón para hablar en tu nombre, ha aflijado a este pueblo y tú no has libertado a tu pueblo. Now, ¿qué está diciendo, hermanos? Simplemente esto. El problema fue esto. Moisés y Aarón fueron y averiguaron con el faraón, y en lugar de que los dejara ir, el faraón les hizo la vida pesada. Los israelitas, en lugar de depender de Dios y esperar en Dios, inmediatamente van al faraón, más bien a la persona que los tiene esclavizados, y dan al lado de él. ¿Por qué nos hiciste esto? Y vienen y regañan, miran a Moisés y miran a Aarón que salieron, como se dice, de la oficina del faraón, y van y los regañan a ellos. Ya ves, por tu culpa que fuiste y hablaste y que dijiste esto y lo otro, ahora estamos batallando más, ahora estamos sufriendo. Y eso causa que el hombre de Dios se desanime. Cuando comienzas a tratar con una persona inconversa, esa persona comenzará a ser probada inmediatamente porque Satanás trata de desanimarla. Vamos al libro de San Lucas, el libro de San Lucas capítulo 8 y el versículo 12. San Lucas capítulo 8 y el versículo 12 nos dice así. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Miren lo que está diciendo esto, hermanos. Cuando la semilla cae así al corazón de una persona, usted está tratando con ellos, usted le está hablando de Cristo, y esa semilla está penetrando el corazón. Pero luego viene el diablo y trata de desanimarlos. Ya ves, y si conoces a Cristo, te metes a esa religión, te haces hermanito, te haces hermanita, entonces, ¿qué va a pasar con tus amigos? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Y te quiere desanimar, quiere quitar esa semilla para que no crezca. No es de extrañar que los judíos no pudieran estar de acuerdo con Moisés y lo acusaron en lugar de alentarlo. El hombre de Dios se desanima. Les dije, hermanos, el hombre de Dios se va a desanimar.
Hermanos, si usted es una persona que sale a testificar, que habla con las personas y les dice de Cristo, y usted está orando por ellos, y usted está moviendo la palabra, predicando la palabra correctamente, hermanos, usted va a llegar a un punto que se va a desanimar. Siga adelante, siga sirviendo, siga pidiendo por ellos, siga predicando la palabra, hermanos. Moisés ciertamente estaba desanimado, pero hizo lo que siempre es mejor. Llevó su problema al Señor. Hermanos, usted y yo nos desanimamos mucho, pero hermanos, si hacemos lo que es correcto, y eso es ir al Señor, llevar nuestros problemas como se dice, al trono de Dios, hermanos, va a ver que Dios se va a mover en su vida, va a quitar ese desánimo, le va a dar la victoria. Vemos una historia que me gusta mucho, hermanos, un versículo en cual yo siempre trato de animarme con eso, y es esto, hermanos. Cuando el rey David, él y ¿se recuerdan cuando andaban huyendo de Saúl? Cuando oyeron que Saúl, si me recuerdo bien, estaban en guerra, ¿qué sucedió? Fue David y su ejército a pelear, a ayudar a Israel o a Saúl. Cuando volvieron para atrás a su campo, ¿qué sucedió? No, acuérdense, hermanos, si la historia no es muy correcta, perdón, pero nomás se me vino aquí de voladita la historia. Pero se recuerdan que llegaron a su campo y les habían robado todo. El enemigo había venido y les habían robado todo. Se llevaron los hijos, se llevaron pues las familias, ¿verdad? La esposa, los hijos, todo. Echaron el arrastre con todo, como se dice. Y el ejército de David se desanimó y andaban enojados, hasta querían matar a David. Tanto sí era el coraje. Pero la palabra del Señor nos dice esto, que David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en el Señor. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Nos dice simplemente esto, hermanos. Mire, yo fácilmente puedo decir, no, pues por mi trabajo tengo esto, por mi trabajo tengo, okay. Ando desanimado y puedo irme con mis amigos. Puedo echarme una cerveza, puedo ir a hacer esto, a hacer lo otro, ok. Pero ¿de qué va a ganar eso? Porque eso no me va a ayudar en mi problema. Es más, va a causar los problemas que se pongan peores. Pero cuando yo vengo a Cristo y me pongo en la palabra de Dios, a orar, a leer y buscar, como se dice, el rostro de Dios, es cuando miro que mi auxilio viene de la gloria, viene de arriba, viene de Dios. Dios me va a ayudar porque Él pelea por mí. El desánimo puede ocurrir en la vida cristiana, especialmente cuando hay resistencia al Evangelio o en caso de fracaso personal. A veces, hermanos, fracasamos, hacemos algo mal o algo que nos desanima, sea en el Evangelio o sea en su vida personal. Pero, hermanos, las Escrituras brindan tranquilidad a aquellos que experimentan desánimo. Vamos a Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 6, el versículo 9. Gálatas capítulo 6 y el versículo 9 nos dice así: no nos cansamos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué nos dice eso? Hermanos, sigan adelante, hermanos, sigan haciendo lo que es bueno, lo que Dios lo ha mandado a hacer. Sigan haciéndolo y pronto va a haber el fruto. En Efesios capítulo 3 y el versículo 13 nos dice así: por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué nos está diciendo? Miren, hermanos, Pablo aquí le está rogando a la gente, hey, no te desanimes por lo que yo estoy pasando, porque lo que yo paso, las tribulaciones, miren las tribulaciones de Pablo, léalas en la palabra. Si puedo, voy a poner los versículos para que miren cómo Pablo habla, cómo se la pasó en el mar 3 días, cómo se la pasó golpeado, bofeteado, en la prisión, de todo, hermanos, para poder llevar el mensaje a los perdidos. Así usted y yo, hermanos, tenemos que ser igual. No desmaye. Siga adelante, siga sirviendo al Señor, pase lo que pase. Yo y mi señora, hace años, cuando recién nos casamos, empezamos ministerio. Bueno, yo ya estaba en ministerio, ella era nueva, ella tenía unos cuantos años que había recibido a Cristo, yo ya tenía como unos 10 años sirviendo al Señor.
Y no, poquito más de 10 años. Y cuando nos casamos, yo y mi señora, yo le dije, vas a pasar luchas. Le dije, porque mi primer meta es que tú y yo, como hijos de Dios, si nos casamos, vamos a servir a Dios. So, si estás dispuesta, nos casamos. Si no, aquí está tu oportunidad de decir, no quiero. Porque vamos a pasar mucha tribulación. Y muchas hermanas le dijeron, hermana, si te casas con él es un hombre dedicado a las cosas de Dios, vas a sufrir. Y ella dijo, pues vamos a sufrir. Nos casamos, tenemos ya 27 años casados. Y hermanos, no hemos dejado el ministerio, seguimos adelante. Y nuestro dicho es esto, si sufrimos y batallamos, pero solamente una persona recibe a Cristo, entonces, hermanos, era algo bueno. ¿Qué es tu gloria? Pablo dice, las cuales son vuestra gloria, aquí al fin de Efesios capítulo 3 y el versículo 13. Las cuales son vuestra gloria. ¿Qué es tu gloria? Aquí indica dificultades de Pablo contribuyendo a la vida de los creyentes con Cristo en la era venidera, cuando Jesús regrese y arregle todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo? Simplemente esto, hermanos. Miren, Pablo está pasando tribulación para poder llevar el mensaje, para poder ganar a alguien. Usted y yo, cuando deseamos ir a llevar el mensaje de Cristo a una persona inconverta o a un creyente que está fracasando, un creyente que está débil, vamos a pasar tribulación porque Satanás nos está queriendo detener. Nos está queriendo desanimar para que no háganos la obra, para que no puedan ellos recibir a Cristo. Dios animó a Moisés en el capítulo 6, recordándolo de su nombre, su pacto, su preocupación personal y sus fieles promesas. Hermanos, el poder y la gloria de Dios se dan a conocer al hombre. En el capítulo 6, el versículo 7, miren lo que dice. El yo soy, el yo quiero de Dios son suficientes para vencer al enemigo. El propósito de Dios al permitir que el faraón oprimiera a Israel era que su propio poder y gloria pudieran ser conocidos por el mundo. Miren Éxodo capítulo 6, el versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os he sacado debajo de las tareas pesadas de Egipto. Now, dice hermanos, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir simplemente, hermanos, que Dios nos está enseñando su poder para que el pueblo, o más bien el mundo perdido, pueda ver que Dios está con nosotros. Cuando el mundo mira que usted y yo estamos bajo el poder y la gloria de Dios, entonces el mundo dice, yo deseo eso, es lo que yo quiero. Y buscan a Dios. Por ver la mano de Dios obrar en sus vidas, muchos vienen a Cristo. En Romanos capítulo 9, versículo 17 nos dice así, porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te ha levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, para que todos sepan que yo soy Dios. Miren la historia que vemos en el libro de Josué. El libro de Josué nos enseña una historia donde más bien, hermanos, declara lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos. ¿Qué es? En Josué capítulo 2 y el versículo 9 al 11 dice así, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. El poder de Dios, hermanos,
fue reconocido por toda la tierra, y donde quiera que andaba Israel, la gente le temaba. No por Israel, no porque el pueblo era grande, sino que por el nombre de Dios que estaba con ellos. Hermanos, el escenario está listo. El escenario está listo. Faraón rechazó al mandato de Dios y ahora Dios enviará sus juicios sobre Egipto. Más bien, la batalla comienza. Les dije, hermanos, que a la próxima vez vamos a hablar un poco de las batallas, a los dioses, la guerra que fue declarada sobre Egipto por medio de Dios y cómo Dios obra en la vida del pecador. Destruye nuestros dioses, destruye nuestras dependencias y nos enseña que Él es Dios, para que usted y yo vénganos a Dios. Hermanos, hasta la próxima vez que nos encuéntrenos por medio de podcast, sean bendecidos y hablen con otros de Cristo. Y como siempre digo, hermanos, Dios lo dijo, hay que vivirlo. Gracias.